intereconomía.com. Es la mejor lectura para ese descanso veraniego que está ya tan cerca. Y seguimos hablando de historia porque hoy se cumplen 154 años del nacimiento de José Rizal. Este médico, escritor y héroe nacional filipino fue víctima de un malentendido de la historia. A pesar de ser un patriota español que ansiaba reformas administrativas para Filipinas, como la equiparación del archipiélago a provincia española de pleno derecho, Rizal murió fusilado por la corona española acusado de filibusterismo, que es como llamaban entonces al independentismo colonial. El general Polavieja, recién llegado a la colonia, le confundió con un revolucionario del Katipunan, un movimiento secreto que sí buscaba la independencia con métodos violentos. La lejanía de la metrópoli, durante el gobierno de Sagasta, en la minoría de edad de Alfonso XIII y en la regencia de María Cristina, no permitió mayores comprobaciones. El 30 de diciembre de 1896 fue fusilado. La noche anterior, en su celda, escribió Mi último adiós, su poema más significativo. 3 años después, España perdía Cuba y Filipinas y entraba en la depresión moral, política y social que reflejó la generación del 98. En Madrid, en la avenida de las Islas Filipinas, se erigió un monumento a José Rizal, idéntico al que existe en Manila. Todos los años, por estas fechas, se realiza una ofrenda floral en conmemoración de un patriota español injustamente fusilado. Estas imágenes son del año pasado, cuando el presidente de Filipinas, Benigno Aquino III, visitó el monumento en Madrid. Este año, la ofrenda se realizará el próximo domingo. A mediodía, el comendador de la Orden de Caballeros de Rizal depositará una corona de flores. Muchos madrileños seguramente pasearán ante el monumento sin saber muy bien a quién está dedicado. La verdad es que, Fernando, nos vamos a plantear qué ignorancia acerca de muchos hechos históricos y, sobre todo en España, qué poco conocimiento acerca de la relación que hubo entre España y Filipinas, por ejemplo, ¿no? Sí, la verdad es que Filipinas fue siempre, dentro de la trama imperial, fue siempre la gran olvidada. Estaba donde sigue estando, claro, pero estaba muy lejos. En aquella época la comunicación era muy difícil. Se podía tardar hasta 7 meses el tornaviaje desde La Habana, desde Manila hasta Acapulco, y la comunicación con Filipinas era casi toda era una comunicación de tipo el comercio, de tipo local. Por ejemplo, los españoles allí no cultivaron apenas frutas, que parece una tontería, pues no tenían casi alimentos frescos. La colonización en Filipinas fue siempre muy epidérmica, no fue como en América, no hubo un fundirse con la población local, sino que se establecieron colonias de españoles muy endogámicas que tenían relaciones con los malayos y con los chinos. Y nunca se llegó, son 7.000 islas las que conforman el archipiélago, entonces nunca se llegó verdaderamente a penetrar en la población local, a fundirse con la población local, y fue la verdad que un régimen bastante peculiar en cuanto a lo que hace de las relaciones de España con los territorios ultramarinos. Hubo siempre una desconexión grande. En Filipinas es verdad que ha quedado, y es la seña de identidad española a la que nos referíamos antes, ha quedado el catolicismo como religión. En mediados del siglo XIX, 1849-50, se impuso, el gobernador español impuso que todos los nombres filipinos pasasen a ser españoles, es decir, que tuviera una denominación al uso y estilo de los nombres españoles. 100 años después, los norteamericanos, que barrieron con la influencia española en las islas, impusieron como idioma el inglés, en la práctica persiguieron el español. Sin embargo, no han podido borrar en muchos casos los nombres españoles, la impronta española en Filipinas, pero hoy es muy difícil encontrar un filipino que hable español. Durante un tiempo se mantuvo en las clases sociales altas, era casi una señal distintiva, pero además creo recordar que hace como 40, 50 años, todavía había un periódico en español en Filipinas que tenía problemas económicos y España se desentendió por completo de aquello, no quiso mantenerlo, lo cual hubiera costado muy poco y hubiera servido para mantener la influencia española allí. Y en definitiva es un poco la historia de Rizal, viene a resumir de forma trágica el desencuentro que España ha tenido siempre con Filipinas, una relación lejana, marcada por la geografía y por las dificultades de aquel tiempo, pero además una historia, podemos decir casi, a fuerza de ser sinceros, de una gran incomprensión. La verdad es que para muchos españoles la única referencia de aquellos tiempos, de aquella presencia, es la famosa película de Los últimos de Filipinas. Una gesta, Isaac, que recuerda a estos valerosos héroes del Valer, ¿no? Y además una película memorable, todo hay que decirlo. Ahí sí que se hacía buen cine español. Si lo ponemos en contravalor. Lo que decía Fernando tiene toda la razón. España con Filipinas se ha hecho dejadera de funciones. Filipinas ha querido más a España que España ha querido a Filipinas. Yo tengo mucha relación con hijos que
de madres filipinas y padres españoles. Entonces, españoles con ojos rasgados y se sienten muy orgullosos de su origen filipino y muy orgullosos de ser españoles. Pero yo creo que en España hemos hecho dejadez de funciones y hemos tenido muy olvidados nuestros lazos con Filipinas. Hace poco había un combate de boxeo mítico y los boxeadores filipinos pues llevan nombres españoles y se sienten muy vinculados a España, cosa que España, insisto, lo ha comentado Fernando, deja caer ese periódico. Yo creo que en tiempos de Ferdinand Marcos también ponen como idioma oficial el anglosajón, el inglés, para contraponer al español. Y España tampoco hace nada. Yo no sé el Instituto Cervantes en qué estaba pensando. Claro, volvemos al tema anterior, ¿no? Al desconocimiento de nuestro pasado y seguramente a la falta de interés por reconocer nuestras gestas, ¿no? Yo, bueno, he vivido muchos años fuera de España y realmente he sentido la verdad que hay en la frase de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Y cuando estás muy lejos, sobre todo en una época donde no había internet y tal, que tienes un contacto mucho menor, es que cualquier cosa, cualquier contacto que yo tenía con algo español era de llorar. Yo me acuerdo que me venían mis abuelos a visitar y yo quería estar presente cuando abrían la maleta para ver a qué olía aquello, o sea, recordarme olores que tenía cuando estaba aquí. Y es que los guardas como unos tesoros y te das cuenta de que, oye, todo lo que hay allí y nadie lo reconoce. Cuando estás allí parece que se olvida, que no lo valoras. Y lo valoras precisamente cuando llegas a no tenerlo o a perderlo. Por eso, importantísimo para nosotros conservar esa identidad que lamentablemente desde aquí adentro es que lo queremos, es de donde queremos romperla, ¿no? Juan Carlos. Sí, es una lástima. La verdad que entre la dejadez de la propia España y la proactividad de otros como los Estados Unidos, que ya han tratado, pues eso, de manera proactiva de borrar cualquier rasgo nuestro por mor de tener mucha más influencia, pues Filipinas es uno de esos pocos lugares donde España queda lejana, ¿no? En toda la América española la verdad es que nuestra presencia y nuestra influencia sigue siendo notable y en Filipinas es muy difusa precisamente por eso, quizá también por lo que apuntaba Fernando, que en un tiempo donde las comunicaciones tampoco eran pues eran óptimas, ¿no? Pues la distancia era terrible, pero sí que es verdad que España se ha caracterizado por dejar caer legados históricos